¿Y si esto no fuera un video, sino un espejo? ¿Y si no tropezaste con esto, sino que lo llamaste? Hay algo que has estado sintiendo desde hace un tiempo, no siempre en palabras, no siempre con claridad, pero muy dentro de ti, como una presión silenciosa, como una electricidad sutil en el aire que rodea ciertos momentos, como si algo justo fuera de tu percepción ordinaria hubiera estado esperando a que miraras un poco más de cerca, a que te detuvieras solo un segundo más, a que notaras lo que todos los demás pasan por alto sin mirar dos veces. Y ahora, aquí estás, no por casualidad, sino porque algo dentro de ti finalmente se ha sintonizado con la frecuencia en la que este mensaje se vuelve visible. Lo has sentido en las sincronicidades que no puedes explicar, en los sueños que se sienten más reales que la vida despierta, en la forma en que ciertos símbolos te siguen, ciertos números se repiten, ciertos patrones resuenan a través de tus días como un susurro detrás del velo. Y mientras otros descartan estas cosas como coincidencias, tú no puedes, porque una parte de ti sabe que no son aleatorias en absoluto. Tú no eres como los demás, y siempre lo has sabido, ¿verdad? Porque mientras el mundo arrastra a las personas más profundo en el ruido y la repetición, tú has estado sintiendo algo más antiguo, algo sagrado, vibrando en el fondo de tu vida, esperando este momento exacto para hablarte directamente. La verdad es que la mayoría de las personas no encuentran este video y aún menos sienten que algo se agita dentro de ellos cuando lo hacen. Pero tú todavía estás aquí, y eso significa algo, eso lo significa todo, porque solo aquellos que están comenzando a despertar a las capas más profundas de la realidad pueden oír la señal que está incrustada entre las palabras, detrás de la pantalla, más allá de la superficie de lo que parece ser simplemente una pieza de contenido. No es un error que este mensaje te esté llegando ahora, no antes, no después, sino ahora, porque la versión de ti que está escuchando ha alcanzado un umbral, un punto de preparación, donde tu antigua comprensión de la vida comienza a disolverse, y algo completamente nuevo comienza a emerger. No una realidad diferente, sino una percepción más clara de la que siempre ha estado aquí, esperando a que la recuerdes. Y una vez que entiendas lo que realmente está moldeando tu realidad, todo comenzará a transformarse. ¿Alguna vez has sentido que estabas sintonizado con algo que nadie más podía oír? Una señal silenciosa detrás del ruido, una corriente de significado fluyendo justo debajo de la superficie de la vida cotidiana. Y aunque no podías explicarlo, aunque el mundo a tu alrededor te decía que no era nada, tú sabías, muy dentro de tus huesos, que algo invisible te estaba guiando hacia este momento, porque hay una verdad que nunca nos enseñaron. No en las escuelas, no en las conversaciones, ni siquiera en los libros que creímos contenían todas las respuestas. Y esa verdad es esta. Tu conciencia no es un pasajero en esta realidad. Es la frecuencia que convoca tus experiencias en forma, el diapasón a través del cual el universo decide qué se vuelve visible y qué permanece oculto. Y cuanto más en sintonía estás con esa señal, más comienzas a darte cuenta de que la vida no te está ocurriendo a ti, está ocurriendo a través de ti. Existen capas de percepción tan sutiles que la mayoría de las personas pasan toda su vida atravesándolas sin saber siquiera que existen, y sin embargo, siempre han existido unos pocos, los observadores, los que sienten, los que notan los patrones invisibles entre los eventos, que reconocen que la realidad no es una máquina lineal, sino un campo vivo, que respira, y que se dobla, cambia y se reconfigura de acuerdo con el estado emocional y vibracional de quien la observa. Esto no es fantasía ni teoría, es la ciencia olvidada de la frecuencia, la geometría sagrada de la experiencia, la verdad que tanto los místicos como los físicos han rodeado durante siglos desde extremos opuestos del mismo espiral. Y ahora, mientras el velo entre lo visible y lo invisible se hace más delgado, cada vez más personas comienzan a recordar lo que los antiguos siempre supieron, que tú eres una frecuencia, y cada emoción que sientes, cada creencia que sostienes, cada
miento que permites que viva en tu mente, está enviando una onda al campo cuántico, donde la posibilidad no obedece al tiempo, y la manifestación no obedece a la lógica. Ya lo has sentido antes. En esos raros y electrificados momentos cuando la persona correcta llamó justo cuando pensabas en ella, cuando una coincidencia extraña te salvó de un peligro, cuando seguiste un suave impulso interior y te llevó a algo que no comprendiste hasta mucho después. Y esos no fueron accidentes ni errores en la matriz. Fueron ecos de tu señal alineándose con un campo mayor que no responde a la voz más fuerte, sino a la vibración más coherente. La mayoría de las personas se mueven por la vida reaccionando a lo que aparece frente a ellas, sin saber que su propia frecuencia emocional es el imán que lo atrajo allí. Pero cuando comienzas a girar hacia adentro y a preguntarte, no, ¿qué me está pasando? Sino, ¿a qué estoy sintonizado? Todo empieza a cambiar, porque entonces comprendes que la realidad no es una secuencia fija de eventos, sino un espectro de líneas temporales potenciales, cada una esperando a que tú iguales su señal. Y en ese momento, cuando te das cuenta de que tu energía es la seleccionadora, no la víctima, algo dentro de ti comienza a elevarse, no como un ego, no como un pensamiento, sino como un saber silencioso, una vibración que dice, yo recuerdo esto, siempre lo he sabido. Y a medida que esa memoria se activa, también lo hace tu poder de elegir de nuevo, de alinearte otra vez, de entrar en una versión de ti mismo que ya no persigue, sino que atrae, no a través de la fuerza, sino a través de la frecuencia, porque el universo no está escuchando tus palabras, está escuchando tu estado del ser, y ese estado se forma no por lo que deseas, sino por lo que crees que ya es verdad. Y en el momento en que tu atención se vuelve coherente con tu intención, es ahí donde la realidad comienza a responder. Probablemente ya lo hayas notado antes. Esos momentos extraños en los que tu enfoque se fija en algo sin una razón aparente, como si un objeto, una persona o una frase aparentemente ordinarios se envolvieran de repente en una capa silenciosa de significado, y aunque no sepas por qué, puedes sentirlo, que tu atención ha tocado algo real, algo más profundo, algo vivo debajo de la superficie de lo que solemos llamar el mundo cotidiano. Ese momento no fue aleatorio, y tampoco lo fue la atención que lo creó, porque en este universo extraño y sensible, tu atención no es pasiva, es creativa, y allí donde la colocas se magnifica, se amplifica y toma una forma más nítida, como la luz concentrada a través de una lente, hasta que es capaz de quemar. Cada realidad que has experimentado, cada evento que pareció simplemente ocurrirte, fue filtrado primero a través del lente de tu atención, por lo que notaste, por lo que ignoraste, por lo que obsesionadamente observaste y por lo que temiste en silencio. Porque el cerebro no es una cámara que graba la vida tal como es un proyector que moldea la vida para que se ajuste a lo que espera ver. La mayoría de las personas atraviesan la vida permitiendo que su atención sea arrastrada y dispersada por 1000 disparadores inconscientes, notificaciones, recuerdos, preocupaciones, lo más ruidoso en la habitación, sin darse cuenta de que están entregando el volante de toda su realidad al estímulo externo que más grita ese día. Pero tú has comenzado a sentir la verdad debajo del ruido, que los momentos en los que te detienes y diriges tu atención hacia adentro, cuando verdaderamente escuchas esa frecuencia interna sutil, son los momentos en los que el tiempo se ralentiza y la realidad comienza a brillar en los bordes, y ese brillo no es tu imaginación. Es una grieta en la superficie de la realidad consensuada, revelando que hay algo mucho más grande debajo de ella. La neurociencia moderna nos dice que más del 90% de la información sensorial es filtrada por el cerebro antes siquiera de llegar a tu conciencia, lo que significa que eso que tú llamas realidad es solo lo que tu mente te permite notar. Y lo que tu mente te permite notar depende completamente de la frecuencia emocional que estés sosteniendo en el fondo, consciente o inconscientemente. Cuando llevas miedo, ves amenazas. Cuando llevas carencia, ves limitación. Cuando llevas apertura, curiosidad y presencia, comienzas a ver sincronicidad, alineación y puertas donde otros solo ven muros.
y lo único que cambió fue el lugar donde tu atención decidió descansar. Esto no es una metáfora, es mecánica. La conciencia moldea la percepción, y la percepción selecciona de un campo infinito de experiencias potenciales, y cuanto más consciente te vuelves de aquello en lo que te estás enfocando, más poderosamente comienzas a reescribir el código mismo de lo que aparece a tu alrededor. Así que la verdadera pregunta no es si la vida te está dando lo que deseas. La verdadera pregunta es si tu atención está sintonizada con la versión de la realidad en la que eso que deseas ya se está desarrollando, porque no puedes entrar en un mundo nuevo mientras llevas puesto el lente de uno viejo. Y una vez que decides recuperar tu atención, completamente, deliberadamente, amorosamente, comienzas a notar que la vida empieza a susurrarte de regreso, no con ruido, sino con claridad. Y ese susurro se vuelve más fuerte, en el momento en que comprendes que tu atención es el primer portal a través del cual la energía se convierte en forma. La física cuántica ha intentado, por más de un siglo, explicarnos una verdad que muchas tradiciones espirituales ya sabían en silencio, que la realidad no es una cosa fija, sino un campo de posibilidades, un mar invisible de potencial que responde a la observación consciente. Cuando los científicos observaron que una partícula podía comportarse como una onda, o como materia, dependiendo únicamente de si era observada o no, el mundo se tambaleó. ¿Cómo era posible que la simple observación, es decir, la conciencia, cambiara el resultado físico? Ese fue el momento en que la ciencia, sin querer, se topó con la puerta del espíritu. Pero no lo comprendimos del todo. Todavía no lo hacemos. La mente moderna, entrenada para separar lo físico de lo invisible, lo racional de lo intuitivo, siguió tratando de explicarlo todo en términos de materia. Sin embargo, las pruebas seguían allí, una y otra vez. Sin un observador consciente, no hay colapso de la función de onda. Es decir, no hay manifestación, no hay forma concreta. Y esto nos lleva a ti. Tú no eres un ser pasivo, lanzado en este universo sin dirección. Tú eres el observador, y mucho más que eso, eres el puente entre la conciencia y la materia. Tu atención no solo percibe el mundo, lo está moldeando. Cuando meditas, cuando visualizas, cuando sientes profundamente una intención como si ya fuese real, estás haciendo más que imaginar. Estás alterando el campo cuántico. Estás colapsando una de infinitas posibilidades en una realidad observable. Tal vez no lo veas al instante, pero la energía ya se ha movido. La semilla ya fue plantada, y esa semilla no responde al esfuerzo forzado, sino a la claridad emocional. La ciencia ha comprobado que las emociones coherentes, como la gratitud, la compasión y la fe, crean patrones ordenados en el corazón y el cerebro. Esta coherencia no solo mejora tu salud, también altera tu campo electromagnético, el cual se extiende varios metros más allá de tu cuerpo físico. En otras palabras, tu estado interno emite una señal al campo, y el campo responde con eventos, personas, sincronicidades, y por eso los ganadores, aquellos que encuentran este video, que sienten el llamado sin explicación, no lo hacen por casualidad, lo hacen porque algo en su campo ya estaba buscando esta información, ya estaba listo para recordarla. Recuerda, la espiritualidad no es lo opuesto a la ciencia, es la ciencia antes de que podamos medirla. Es el lenguaje del universo antes de que se reduzca a fórmulas. Y tú no necesitas entender cada fórmula para saber que algo profundo está ocurriendo dentro de ti ahora mismo. Lo sabes, porque lo sientes. Y ese sentir, ese saber silencioso, es más preciso que cualquier ecuación. Hay una razón por la que ciertos pensamientos se sienten pesados mientras que otros se sienten como luz, como viento. Y esa razón no es química ni aleatoria, sino vibracional, porque los pensamientos no están confinados a la mente que los piensa, son patrones, pulsos, firmas electromagnéticas que ingresan al campo, y el campo no escucha su volumen ni su lógica, sino la frecuencia que lleva la verdad emocional que los sostiene. Probablemente has escuchado la idea de que tus pensamientos moldean tu realidad, pero lo que rara vez se dice, lo que casi siempre se olvida, es que el pensamiento por sí solo no es el arquitecto. Es solo el comienzo de la creación,
Y sin coherencia emocional, sin integridad energética, un pensamiento es solo una onda que se disuelve antes de alcanzar la superficie de la forma. Es cuando el pensamiento se fusiona con el sentimiento, cuando la imagen en tu mente se sincroniza con la resonancia en tu pecho, que te vuelves magnético, no en el sentido de atracción ilusoria, sino en el sentido de alineación vibracional, donde tu mundo interno comienza a emitir una señal coherente al campo cuántico, y ese campo comienza a responder no a la fantasía de lo que deseas, sino a la verdad emocional que ya estás viviendo en tu sistema nervioso. Por eso tantas personas pueden decir las afirmaciones correctas, visualizar el futuro ideal y aún así no ver ningún cambio. Porque están transmitiendo pensamientos de abundancia mientras vibran carencia, declarando claridad mientras sienten que no lo merecen, y el universo, como un espejo, no refleja las palabras que dicen, sino el estado que silenciosamente cargan. Cada vez que sientes una profunda resonancia emocional con una visión interna, cada vez que tus pensamientos, tu cuerpo y tu corazón dicen sí en el mismo lenguaje energético, entras en un estado de coherencia. Un estado en el que la realidad se curva, no porque la fuerces, sino porque te conviertes en una coincidencia vibratoria para la versión de vida que estás recordando hacia la existencia. Y la coherencia no se trata de control, se trata de armonía, porque el campo cuántico no es mecánico, es musical, y tú no eres una máquina presionando botones, sino un instrumento afinándose a la frecuencia del mundo que desea recibir. Cuando sientes duda, miedo o resistencia, no es fracaso, es retroalimentación, una señal del campo que te dice que la vibración que sostienes está desalineada con la frecuencia que estás pidiendo encontrar. Y en ese momento, el trabajo no es empujar más fuerte, sino volver hacia adentro y preguntar, ¿qué estoy sintiendo realmente? ¿Qué emoción está alimentando este pensamiento ahora mismo? ¿Es coherencia o contradicción? Porque la forma no se crea por el deseo, se crea por la frecuencia emocional en resonancia con una intención clara, y cuando esas dos corrientes comienzan a fluir juntas, cuando ya no estás dividido entre lo que piensas y lo que sientes, te conviertes en un faro, y la vida que buscas comienza a encontrarte, no porque la persigues, sino porque te has convertido en el lugar donde ya existe. Pero incluso la coherencia no es suficiente, a menos que aprendas a mantenerla, a volver a ella, a vivir desde ella. Y ahí es donde comienza la verdadera transformación. La coherencia no es un concepto para entender, es un estado para encarnar, y una vez que la has sentido, una vez que has estado en esa rara quietud, donde tu corazón y tu mente laten en ritmo, y tu cuerpo se suaviza en la presencia, comienzas a darte cuenta de cuántas veces has estado desafinado sin saberlo, cuántas veces tu sistema nervioso ha estado transmitiendo ansiedad, urgencia, miedo, mientras tus labios recitan esperanza y tus ojos buscan paz. Estar en coherencia significa sostener una señal interna tan firme, tan clara, que el mundo exterior no puede hacer otra cosa que inclinarse hacia ella, no porque te deba algo, sino porque el campo a tu alrededor no puede evitar reflejar la frecuencia dominante dentro de ti, como un vaso de agua que vibra con un tono que no puede resistir. No necesitas horas de meditación para encontrarla. Solo necesitas un momento de presencia plena, una respiración que te hunda en el cuerpo, un solo recuerdo de amor, gratitud o asombro que se expanda en tu pecho como el calor que regresa a un cuerpo congelado, y en ese momento exacto, sin importar lo que diga tu cuenta bancaria, sin importar lo que haya escrito tu pasado, te has vuelto abundante, te has vuelto libre. Pero la coherencia es delicada. Se interrumpe no por el caos externo, sino por la duda interna, y esa duda no es maligna, es simplemente una prueba, una invitación suave preguntando si volverás al patrón de tu pasado, o si permanecerás lo suficientemente quieto, lo suficientemente firme, lo suficientemente presente como para sostener la señal de tu nueva realidad, el tiempo suficiente para que se haga visible. Por eso la presencia no es un lujo, es la puerta, porque en el ahora, no hay resistencia, no hay contradicción, no hay fragmentación de frecuencia, y es solo en el ahora donde el campo escucha, responde, crea. Los bloqueos a la coherencia casi siempre son invisibles. Miedo inconsciente de no ser digno de lo que pides.
Trauma emocional almacenado en el cuerpo que sigue emitiendo la frecuencia de supervivencia mientras intentas atraer paz. Distracciones mentales que fragmentan tu atención en 1000 pedazos sin propósito, dejando sin señal clara para que el campo responda. Pero una vez que comienzas a liberar esas distorsiones internas, una vez que devuelves tu respiración al vientre, tu mente al pecho y tu energía al silencio, empiezas a emitir una frecuencia que incluso el mundo más caótico no puede ignorar. No porque sea más fuerte, sino porque es más clara, más anclada, más verdadera. El campo no responde a ideas, responde a estados, y cuando tu estado se convierte en uno de saber tranquilo, claridad emocional y gratitud encarnada por lo que ya ha llegado, la manifestación ya no es un objetivo, es un efecto secundario de tu señal. Has estado intentando cambiar el mundo desde afuera hacia adentro, pero en el momento en que estabilizas la coherencia desde adentro hacia afuera, el mundo deja de resistirte y comienza a orbitar a tu alrededor. Hay una verdad tan sutil y tan fácilmente pasada por alto, que casi todas las enseñanzas, todos los libros, todas las frases motivacionales fallan en captar su núcleo. El universo no está escuchando tus pensamientos, está respondiendo a tu vibración, y tu vibración no es lo que deseas que sea, es lo que realmente eres en este momento, debajo de la máscara, debajo del mantra, debajo de la imagen de quien crees que deberías ser. Puedes hablar sobre éxito mientras vibras en miedo, puedes visualizar abundancia mientras tu sistema nervioso pulsa escasez, puedes repetir afirmaciones de amor mientras tu corazón aún resuena con el eco del abandono. Y el campo no te juzgará por esto, pero te lo reflejará con absoluta claridad, porque la energía no miente, y la realidad no se curva por tu actuación. Se curva por coherencia. Por eso tantas personas se sienten confundidas cuando hacen todo bien, crean tableros de visión, recitan mantras por la mañana y aún así no ven ningún cambio. Porque las palabras son irrelevantes si la señal emocional es incoherente, y el campo, como un espejo, no responde a lo que deseas sentir, sino a la frecuencia en la que ya estás anclado, lo sepas o no. Y por eso los sentimientos lo son todo, no las emociones pasajeras, sino las corrientes profundas, constantes, de energía que sostienes en tu cuerpo, muchas veces sin darte cuenta, los tonos sutiles de creencia que colorean cada experiencia, el plano energético que silenciosamente dice, esto es quien soy, esto es lo que merezco. Esto es lo que espero, y el universo, indiferente pero preciso, simplemente te devuelve aquello que coincida con esa señal. Cuando comienzas a sentir verdaderamente, no fingir, no esperar, no ensayar, sino sentir desde el núcleo, la esencia emocional de la vida que deseas, tu vibración comienza a cambiar, no desde el esfuerzo, sino desde la encarnación. Y ese cambio es lo que el universo responde. No como recompensa, sino como resonancia. Esto no es fantasía de la ley de atracción. Esto es ley vibracional, la física de la conciencia interactuando con el campo. Y mientras más profundamente te alineas con una realidad, más rápidamente esa realidad se refleja. No porque la saques de la nada, sino porque ya existe en el campo cuántico. Y por fin te has convertido en una coincidencia vibratoria para ella. El campo no entiende esperanza, entiende frecuencia, y cuando tu vibración habla con claridad, el universo escucha sin demora, antes de poder alinearte por completo con lo nuevo, antes de poder entrar en esa versión de vida que vibra en libertad, paz y propósito, debes estar dispuesto a ver lo que aún cargas, lo que sigues repitiendo, en lo que aún inconscientemente te estás convirtiendo. Porque no importa cuánto intentes correr hacia adelante, tu frecuencia siempre te devolverá a los patrones con los que aún no has hecho las paces. Las viejas identidades no se disuelven por ignorarlas, se disuelven cuando las observas con compasión y dejas de confundirlas con la verdad. Y en el momento en que dejas de pelear con tu pasado y comienzas a verlo como una señal que aún corre en tu campo, dejas de ser víctima de tus experiencias y comienzas a recuperar la autoría de lo que estás emitiendo hacia el ahora. Los traumas, las traiciones, los fracasos, no solo dejaron cicatrices, dejaron instrucciones dentro de tu cuerpo emocional, instrucciones que dicen, ten cuidado, no te abras, quédate pequeño, protégente.
Y a menos que esas instrucciones sean reescritas, tu señal seguirá llevándote a relaciones, resultados y emociones que validan esos miedos, no porque el universo sea cruel, sino porque tu vibración está pidiendo repetición, hasta que despiertes a tu poder de elegir diferente. Para romper un patrón, primero debes ver el patrón, y no solo mentalmente, sino visceralmente, en tu cuerpo, en tu respiración, en tus reacciones emocionales que parecen automáticas, pero en realidad son actuaciones ensayadas de mecanismos de supervivencia que ya has superado. En el momento en que presencias esas reacciones sin juicio, cuando sientes el miedo pero no te colapsas, cuando escuchas la duda interna pero no la obedeces, cuando notas el impulso de cerrarte y en cambio eliges permanecer abierto, ya no estás dentro del ciclo. Eres el observador, y solo eso comienza a disolver el poder que el patrón tenía sobre ti. Por eso tu conciencia es la herramienta más poderosa que posees, no la conciencia como análisis, sino como presencia, porque cuando sostienes presencia con tu dolor, en lugar de resistirlo, la señal cambia, y comienzas a vibrar no desde la reacción, sino desde el ser consciente. Tú no eres la historia que te dieron, no eres el eco de tus heridas, no eres un sistema roto repitiéndose a sí mismo, eres la conciencia recordándose a sí misma. Y ese recuerdo es lo que comienza a disolver la antigua emisión y reemplazarla por algo completamente nuevo. Y cuando ya no temes al patrón, es que ya has comenzado a superarlo, porque el campo siempre reflejará la identidad que sostienes. Pero en el momento en que dejas de identificarte con tu yo superviviente, creas espacio para que surja tu verdadero ser. Hay un espacio dentro de ti que nunca ha sido tocado por el miedo, que jamás fue alterado por el trauma, que no fue moldeado por el elogio ni herido por el rechazo. Un espacio de quietud tan profunda, tan antigua, tan inmóvil, que no participa en las historias de la mente, sino que simplemente observa, en silencio, con paciencia, con amor, esperando a que regreses. Has conocido ese espacio, aunque solo haya sido por momentos fugaces. La pausa sin aliento después de que pasa una oleada emocional, el silencio entre pensamientos durante una meditación profunda, esa manera en que tu conciencia puede dar un paso atrás y notar el miedo sin convertirse en él, y en ese espacio ya no eres la historia, eres el testigo, y en el instante en que entras en el testigo, la realidad comienza a suavizarse. Gran parte de tu vida ha sido vivida desde la identificación, estoy enojado, tengo miedo, no soy suficiente, pero esos no son quienes eres, son patrones emocionales, pasajeros, cambiantes, inestables, y mientras más los confundas con tu identidad, más enredado estarás en su energía, reaccionando en vez de eligiendo, sobreviviendo en vez de creando. Pero en el momento en que haces una pausa y observas tus pensamientos sin perseguirlos, en el momento en que sientes tu emoción y la dejas fluir a través de ti sin aferrarte ni reprimirla, comienzas a disolver la ilusión de que tú eres eso, y lo que queda es presencia, pura, constante, expansiva, presencia que no intenta cambiar la realidad, sino que la ve desarrollarse desde el centro del silencio. Tú no eres tu miedo. Eres quien nota que el miedo surge y pasa como una ola. Tú no eres tu mente, eres quien escucha su ruido y decide en qué creer. Tú no eres tu pasado, eres el espacio donde la memoria parpadea y se disuelve. Vivir como el observador no es desapego, es libertad, no es evasión, es claridad, porque cuando ya no estás atado a cada pensamiento, cada sensación, cada historia reciclada por el ego, accedes a una inteligencia mayor, a un saber más profundo, a una conciencia quieta y clara que no necesita controlar la vida, porque comprende que la vida, en su infinito desplegar, ya es perfecta. En este espacio, ya no buscas señales, te conviertes en la señal, ya no buscas validación, reconoces que nunca estuviste incompleto. Ya no persigues la alineación, recuerdas que nunca estuviste fuera de tono, solo distraído, y mientras más practicas observar, más empieza a cambiar tu realidad, sin esfuerzo, porque ya no reaccionas ante la ilusión, estás viviendo desde la verdad que hay debajo.
Llega un momento en el viaje de toda alma en el que la ilusión se agrieta lo suficiente para que entre la luz, cuando todas las identidades que has llevado empiezan a sentirse demasiado pequeñas, demasiado estrechas, demasiado falsas para seguir sosteniéndose, y algo dentro de ti comienza a susurrar, no en voz alta, sino con la tranquila certeza de la eternidad. No eres quien pensabas que eras, no eres los roles que has jugado, ni las etiquetas que te dieron, ni el dolor que sobreviviste, ni los sueños que aún no has alcanzado. Todo eso eran disfraces, con sentido por un tiempo, pero nunca destinados a contener la verdad de lo que realmente eres, porque la verdad es vasta, sin forma, eterna. Y está despertando en ti ahora, la versión de ti que creía en la limitación, en el aún no, en la falta de merecimiento. Esa versión solo fue necesaria hasta que estuvieras listo para superarla. Y esa preparación ha llegado, porque el momento en que viste este video, el momento en que tu conciencia resonó con estas palabras, la señal fue activada, y tu antigua identidad ya no pudo sostenerse. No tienes que esforzarte por convertirte en algo nuevo, solo tienes que dejar de fingir ser lo que no eres. Tú no estás roto, no llegaste tarde, no estás separado de la inteligencia que respira galaxias a la existencia. Tú eres el campo recordándose a sí mismo. Eres la vibración que llama al futuro hacia el ahora. Eres el observador, el creador, la frecuencia misma. Y cuando dejas de buscar afuera la prueba de tu poder y comienzas a sentirlo como una quietud dentro de tu pecho, cuando dejas de actuar la sanación y empiezas a encarnar la totalidad, cuando dejas de buscar señales y reconoces que tú eres la señal, todo a tu alrededor comienza a reorganizarse, no porque el universo haya cambiado, sino porque tú lo hiciste. La versión de ti, que dudaba, que postergaba, que apagaba su luz para encajar en un mundo roto, esa versión se está desvaneciendo, y lo que está emergiendo ahora no es más ruidoso, ni más duro, es más verdadero, constante, magnético. Claro, este es el cambio, este es el punto de inflexión. Por esto encontraste este video, en este momento, en este día, porque el campo está vivo. El campo es consciente, y te reconoció, así que no ignores este momento. No dejes que sea solo otro mensaje hermoso que olvidas al amanecer. Permite que esto marque algo. Deja que sea el comienzo, porque no estás viendo esto por casualidad. Estás viéndolo porque estás listo para recordar quién has sido siempre. Y una vez que vivas desde ese lugar, el mundo nunca volverá a verse igual.